Bueno, y vamos por el tercer y último resumen de cuentos de esta compilación de cuentos de Julio Cortázar. De hecho, aquí la compilación de cuentos se llama Final del Juego y el cuento que vamos a analizar también es Final del Juego, así que es como el más importante de aquí. Bueno, Final del Juego habla de tres niñas que viven en Argentina, en Buenos Aires, cerca de una línea del tren. Las niñas son Leticia, Holanda y la mismísima narradora que no se menciona el nombre. Para contextualizar un poco, Leticia era, bueno, perdón, Leticia tenía una parálisis en la espalda, por lo que no podía moverse mucho. Por ejemplo, solo podía mover la cabeza para atrás, pero no para los lados. Y de hecho, por esta razón, se pasaba la mayoría del tiempo en su cuarto leyendo, era muy buena para leer, y no estaba obligada a hacer las tareas domésticas de la casa, como si Holanda y la narradora que tenían que lavar la loza todos los días después del almuerzo. Y muchas veces en esta faena hacían cosas, por ejemplo, tirar el agua caliente al gato o hacer que se pelearan tía Ruth y la madre de ambas de las tres niñas para que así ellas se fueran a dormir la siesta antes, porque después de almuerzo siempre se iban a dormir la siesta, ellas, la tía Ruth y su madre, para que ellas tres pudieran ir a jugar a las líneas del tren. Entonces esa era su rutina diaria. Todos los días después de almuerzo se iban a las líneas del tren a jugar. Bueno, entonces lo primero que hacían era subir a las líneas del tren. Ahí jugaban un rato, veían su reino, que era su casa, el bosque que tenían al lado, y lo que hacían también era agacharse, tocar los fierros calientes y después subir y con el viento hacer un cambio de temperatura que le gustaba mucho e incluso llegan a transpirar y todo. Después de esto bajaron al bosque donde tenían abajo del piso, sin un hoyo, y ahí guardaban los disfraces. Bueno, el juego consistía en dos opciones, actitudes o, o estatuas. Entonces se sorteaban entre las tres para saber quién le tocaba. Las otras dos, en cambio, si tocaban estatuas, elegían los disfraces. Entonces, qué sé yo, elegían un elemento para 10 elementos y de esos 10 elementos a la que le tocó tenía que ingeniárselas para hacerlos combinar, hacerlo bonito y poder vestirse de una manera elegante. Si no, la actitud consistía en, bueno, como su nombre dice, era hacer una actitud, por ejemplo, la melancolía, la tristeza, la decepción, el enojo, la envidia, etcétera. Todas esas actitudes. Y obviamente todos estos juegos no eran para ellos mismos, sino que eran para la gente que pasaba por el tren de las vías férreas. Entonces justo el tren daba una curva allí a la altura de su casa y ellas se ponían un poco abajo del tren y a la que le tocó se ponía así como una especie de pedestal o ahí visible y hacía su actitud o su estatua inmóvil, obviamente, a la espera de que pasara. Bueno, como decía, a la espera de que el tren de las 4 de la tarde llegara y así las viera. Mientras las otras dos, escondidas atrás de los sauces, veían este escenario, ¿no? Como la elegida estaba ahí haciendo la actitud o la estatua inmóvil con toda la gente del tren, que de hecho como ya lo hacían todos los días, había gente que las esperaba ahí y las saludaba, etcétera. Y bueno, esto es su rutina diaria. En cambio, un día, sorpresivamente un martes, cae un papelito, toda una tuerca, de una ventanilla del tren del segundo vagón, el cual dice: muy lindas las estatuas. Viajo a la tercera ventanilla del segundo coche, Ariel B. Entonces era un chico que le había mandado este papelito y que obviamente era un admirador de ellas. Y entre las tres hermanas sortearon este papelito para saber quién se lo quedaba como recuerdo y ganó la protagonista, bueno, no la protagonista, perdón, la narradora del cuento. Ese mismo jueves, 2 días siguientes, Ariel manda otro papelito, el cual dice lo siguiente: las tres me gustan mucho, Ariel. Y esa vez sacó la cabeza y la saludó ya mucho más animoso y confiado. Y así transcurren los días y le siguen mandando papelitos, por ejemplo, el siguiente, que dice: la más linda es la más haragana, haciendo referencia a Leticia. Y obviamente esto, como eran más o menos niñas chicas, despierta los celos de Holanda y de la narradora,
porque además que Ariel no sabe que ella tiene parálisis, entonces lo encuentran un poco injusto de por qué no las haya elegido a ellas. Y más encima, Leticia simplemente se guarda ese papelito sin pedir sortearlo, sin pedirles permiso, y eso les pareció muy feo de su gesto, además de que andaba con una actitud como muy sobrada, ¿no? Muy superior, y eso les cayó muy mal a Holanda y a la narradora. Sin embargo, la mañana siguiente Leticia amaneció muy dolorida la espalda y además se notaba más arrepentida, según Holanda y la narradora, por lo que la perdonaron y fueron muy buenos con ella, la ayudaron, etc. Esa tarde ganó la narradora como estatua, ¿no? Que ella haría la estatua, sin embargo, le cedió el puesto a Leticia un poco por piedad. Y Leticia hizo una estatua de una princesa china que la verdad le quedó muy bonita. Y esta, bueno, después se va viendo, pero le gustó bastante a Ariel. Y de hecho, Holanda y la narradora vieron cómo Ariel se quedó mirando con ojos así como atónitos a Leticia por su gran estatua. Al día siguiente se sorteó entre Holanda y la narradora porque Leticia ya le había tocado como 2 días seguidos. Entonces ganó Holanda y cayó otro papelito, una carta donde Ariel anunciaba que el día siguiente él bajaría en la siguiente estación y volvería caminando hacia donde ellas para saludarlas y conocerlas, terminando la carta con la siguiente frase: saludo a las 3 estatuas muy atentamente. Frente a esta noticia, las tres se sintieron un poco incómodas, no hubo conversación, no diálogo, y esto obviamente a la narradora le pareció además un poco molesto, porque tenían que ponerse de acuerdo qué hacer mañana, qué impresión darle a Ariel, porque nunca habían recibido a un muchacho, a un hombre. Entonces la verdad estaban también bastante nerviosos y se notaba la incomodidad de Leticia por la venida de Ariel, porque obviamente iba a saber de su parálisis y de su condición, y ella no quería que la viera así y se quedara con la buena impresión desde las ventanas del tren. Esa cena Leticia comió muy poco y le dio a Holanda, quien la ayudó, porque estaba muy dolorida además, la ayudó a ir a su cuarto, le dio una nota, y le dejó el siguiente recado: que ella no quería ir y que fueran ellas dos nomás. Y esa nota explicaba el motivo de por qué no quería ir, entonces si Ariel preguntaba mucho y era muy insistente, que le dieran esa carta de un sobre morado, y así explicándole toda la situación. Y bueno, además Leticia se le notaba muy deprimida, obviamente, por todo esto. Sin embargo, ambas hermanas, Holanda y la narradora, no perdieron el ánimo y a la mañana siguiente fueron a recibir, bueno, a la tarde siguiente, a Ariel, quien la saludó por el tren y 20 minutos después se encontró con ellas, porque obviamente pasó el tren y tenía que bajarse a la estación siguiente y volver caminando. Llevaba un traje gris y era de un liceo y no de un colegio inglés como ellas creían que era, porque además era rubio, entonces ellas creían que era de un colegio de esta índole. Bueno, se saludaron e inmediatamente se dieron cuenta de que Ariel era muy tímido, les alabó las estatuas, también preguntó por qué Leticia no estaba y ellas dijeron que no estaba, no se sentía a disposición, que estaba descompuesta, y también la llevaron a Ariel a ver el lugar, como la capital de su reino, que le llamaban entre los sauces, donde tenían a todos los vestidos guardados de las estatuas. Y ahí él es cuando reconoció el vestido rojo que llevaba Leticia cuando interpretó a la princesa oriental, a la princesa china, como le dice. Entonces, por eso yo digo que tiene también un poco de predominancia. La conversación no fue muy espontánea, empezó a decaer y preguntó nuevamente a Ariel si Leticia estaba enferma, y en ese momento Holanda le da el sobre violeta que le había dado Leticia, en donde le explicaba todo. Sin embargo, Ariel no lo abre para no leerlo enfrente de ellas y se lo guarda en su bolsillo, y de esta forma nunca se sabe lo que hay dentro de él. Después de esto, se despidió, les dijo que había sido un placer haber venido. Sin embargo, tiene lo saludó de mano, pero como así muy blanda y como muy tímido, un poco antipático, triste. También probablemente porque no estaba Leticia, y se despidió diciendo hasta siempre, que entre ellas dos encontraron una manera muy poética que nunca habían escuchado decir de despedirse. Cuando volvieron y antes de entrar por la puerta blanca hacia su casa, que era la que daba al jardín de la casa, vieron a Leticia en el limonero recostada esperándolas. Le contaron todo,
cuántas veces había preguntado por ella, y ella, entre emocionada, feliz por el interés que le había provocado a Ariel, pero también triste porque sabía que no sería, bueno, que no sería factible, porque también estaba entre enamorada de él por su enfermedad. Esa misma noche, Holanda le dice a la narradora lo siguiente: vas a ver que desde mañana se acaba el juego. Eso se deja en el aire y a la mañana siguiente se explica el porqué de esto. Y ese día, después del almuerzo, ven Holanda y la narradora que Leticia sacó las joyas de tía Ruth y de la mamá, un collar de perlas, porque ella y dijo que si la descubrían ella se iba a hacer cargo de todo, pero ella quería llevarlas puestas y por favor si le podían dejarse la estatua hoy, porque quería que fuera algo especial. También, obviamente, Holanda además y la narradora se dieron y además le eligieron ropa muy bonita para que pudieran complacerla, y se vistió de una forma increíble y levantando los brazos hacia el cielo en forma también un poco de piedad, ¿no? Hizo esta estatua, parecía mucho una actitud por la actuación, y a juzgar por la narradora la más linda que haya visto jamás. Cuando pasó Ariel, él estaba con la cabeza fuera de la ventanilla y a través de toda la curva mientras pasaba el tren miraba a Leticia atónito, y cuando pasó Leticia prácticamente se desmaya, ambas hermanas la van a sostener y con lágrimas devuelve toda la ropa, la indumentaria a su lugar debajo de la piedra, y, y vuelve a la casa llorando. A la mañana, al día siguiente, fueron solo Holanda y la narradora al tren, pero vieron que esa vez Ariel ya no estaba asomado a la ventanilla, que probablemente estaba por el otro lado viendo el río pasar, y de esta forma se cumple la profecía que había dicho Holanda de que el juego se iba a acabar. Entonces todo este, este teatro, ¿no? Actuación hecho por Leticia con la mejor ropa, con la increíble estatua hecha, con las joyas, era para una forma de despedirse de Ariel porque sería el último juego de ella. Bueno, y con todo esto Julio Cortázar quiere ver cómo todo tiene un fin en nuestra vida, no todo permanece, y esta etapa de la niñez de las tres niñas tenía que acabar de alguna manera para dar paso a una nueva, y aunque por muy dolorosa que sea, tiene como que, bueno, acabar no, y empezar una nueva vida, una nueva experiencia sin Ariel, y donde tiene que mostrar su verdadero ser, que es con su epilepsia y todo como es. Y además hay un segundo elemento aquí oculto en el análisis, el cual Cortázar tiene la siguiente idea, que es que piensa que lo lúdico no piensa lo lúdico solo como un espacio recreativo, sino como un terreno en donde afloran los conflictos dramáticos de la vida. Es decir, este juego que tenían ellas en su propio reino no solo es para divertirse, sino que también entre ellas hay celos entre Holanda y la narradora contra Leticia, hay problemas, hay decepciones amorosas. Entonces, estos elementos de la vida real también se ven representados en su propio juego. Y además, también el pasar todas estas vivencias las hacen crecer. Entonces, eso es como el mensaje que nos da Julio Cortázar en Final del Juego. Y Final del Juego, obviamente, el título hace referencia a que se acaba este juego y comienza una nueva etapa.